Gracias, pastor. Una bendición estar aquí. En verdad, hemos pasado un fin de semana extraordinario, mi esposa y yo, y damos gracias por todo el hospedaje, todo lo que como nos han atendido. Gracias, muchas gracias, pastor, y la iglesia, y el aprecio. Y sabe que el buen espíritu que se percibe en todos ustedes, sigan así. Es una bendición. Qué fiesta nos dio el Señor en la mañana, ¿verdad? Nos gozamos, nos alegramos. Hermano, fíjate, si nosotros estamos aquí contentos y alegres, ¿tú te imaginas el fiestón allá en el cielo? Si hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, imagínate esa gran cantidad de personas que dijeron: yo sí quiero venir a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bendición. Y nos vamos nosotros muy animados, mi esposa y yo, muy retados. Y bueno, qué gozo poder ver lo que Dios está haciendo y que ustedes, hermanos, se dejan usar por el Señor. Eso no fuera posible si ustedes no se dejaran usar por el Señor, pero se dejan usar por el Señor y el Señor hace su obra. El Señor hace su obra. Bueno, gracias por todo. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, allá en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, y vamos a ver allí, hermanos, en el versículo número 1 y versículo número 2. Muy bien, vamos a estar unos minutos allí sentados. Vamos a poner de pie para leer la palabra, y voy a pedir que me sigan con la vista. La lectura aquí de la palabra de Dios es Segundo de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 y 2. Ahora, si ya lo tienen, díganme amén, hermanos. Amén. Bueno, qué bendición. Dice así la palabra del Señor. Dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Qué tremendo, ¿verdad? Versículo 9. Vamos a ver el versículo 9 ahí, hermanos, porque ahí está el mensaje en esta tarde. Dice: subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Nota: Sisac, rey de Egipto, subió hasta Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Y eso quiero compartirles en esta tarde. Quiero hablarles acerca de los tesoros de la casa de Jehová. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias. Hemos tenido en una manera tan especial hoy en la mañana cómo nos visitaste. Y cómo te moviste con tu Espíritu Santo en medio de nosotros, y ver la obra que, una obra sobrenatural que solamente usted, oh Dios, puede hacer. Señor, ahora estamos aquí de regreso, agradecidos por lo que hizo en la mañana. Oramos a usted ahora para pedir su bendición para este mensaje en este servicio, este día domingo por la tarde-noche. Y damos gracias porque podemos estar aquí en su casa. Y gracias por toda su gente, su pueblo, que hemos regresado para estar aquí y atender su palabra. Por favor, ayúdame. Necesito la ayuda de tu Espíritu. Necesito tu intervención divina. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Gracias. Muy amables, ¿verdad? Yo siempre he dicho esto, que volver el domingo por la tarde o la noche a la casa del Señor es una doble bendición. Porque hemos sido bendecidos por la mañana, ¿verdad? Y los que regresamos tenemos una doble bendición. Y yo no me veo en otra forma
los días domingos, ¿verdad? No me veo haciendo otra cosa que no estar en la casa del Señor. Y venir y estar y bendecir el nombre de Dios como lo hemos hecho en esta tarde y ahora poder atender su bendita palabra. Como dije, quiero hablarles acerca de los tesoros de la casa de Jehová. El contexto de toda esta historia tiene que ver con Roboán. Roboán, hijo de Salomón, tomó el reino al morir su padre Salomón. Roboán es hecho rey. Recién empezado su reinado, tuvo la oportunidad de tomar una buena decisión, pero en realidad tomó una muy mala decisión. Nos dice la palabra de Dios que vinieron a pedirle que bajara el yugo que Salomón había puesto sobre toda la nación de Israel, que disminuyera ese yugo. Y entonces Roboán les dijo a esta gente que vino, les dijo, está bien, váyanse y luego regresen, en unos días regresen y yo les tendré respuesta. Y entonces ya miramos cómo Roboán fue y buscó consejo de los ancianos que habían sobrevivido al reinado de su padre. Y los ancianos le dieron un buen y sabio consejo. Pero luego Roboán fue y buscó consejo de los jóvenes con los cuales él se crió y con los cuales él vivió y con los cuales él creció. Y entonces no le dieron un buen consejo, ¿verdad? Y lamentablemente Roboán no siguió el buen consejo que le dieron los ancianos, sino que siguió el mal consejo que le dieron los jóvenes con los cuales él se había criado. El resultado de haber tomado el consejo de los jóvenes simple y sencillamente fue que el país se le dividió, la nación se le dividió. Nos dice la palabra de Dios allá en el capítulo 10 de segundo de Crónicas, ¿verdad? Versículo 16 dice, y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Y así se fue todo Israel a sus tiendas. Y lo que vimos es que se formó otra nación. Y ahora del gran país, de la gran nación de Israel, tenemos dos naciones. La parte del norte llamada Israel, la parte del sur llamada Judá, donde reinaba Roboán, donde quedó solo por rey Roboán. Tuvo un intento de querer pensar Roboán que el reino no se le había partido. Sin embargo, cuando él y el jefe de los tributos fueron a buscar los impuestos, nos dice la palabra de Dios que la gente del país del norte de Israel hirieron al que cobraba el tributo y murió. Nos dice en el versículo número 18, capítulo 10, dice, envió luego el rey Roboán a Adorán, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel. ¿Y qué pasó, hermanos? Murió. Entonces se apresuró el rey Roboán y subiendo en su carro, ¿qué dice? Huyó. O sea, estuvo a punto también Roboán de perder la vida en el intento de ir a cobrar los tributos, los impuestos, y aquel que era encargado, Adorán, él sí murió, lo apedrearon y murió. Y cuando iba tras Roboán, Roboán alcanzó a subir su carro y alcanzó a huir hasta Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, entonces él tiene un pensamiento, ¿verdad? Una idea de cómo recuperar la nación de Israel, que ahora ellos habían declarado que ya no querían ser parte de su reinado. Pero ¿cómo recuperar? Y entonces él empezó a levantar un gran ejército.
Nos dice la palabra de Dios que su ejército llegó a tener 180,000 hombres escogidos de guerra. En el capítulo 11, versículo 1 dice: cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió la casa de Judá y de Benjamín y a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacerlos volver y hacer volver el reino a Roboam. Pero era demasiado tarde. La cisma, la división ya estaba, la fractura ya estaba y no más iban a tener una reconciliación. Cuando Roboam estuvo a punto para ir y decir: ya tengo el ejército para ir a retomar otra vez el control de todo el reino, entonces Dios le envía un siervo, un profeta, para decirle: no lo hagas, no lo hagas. Y en el capítulo número 11, versículo número 2 nos dice: mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Jeroboam era quien estaba en cargo ya del gobierno y de las tribus de la parte norte de Israel. Finalmente desistieron de ir a reconquistar toda la parte que ya se les había apartado. Entonces no le quedó otra cosa a Roboam más que empezar a ver a lo que él ya podía hacer en su territorio, en el territorio de Judá y en el territorio de Benjamín. Nos dice en el capítulo 11, versículo 5, que Roboam habitó en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Y hay un listado de las ciudades fortificadas allí: Belén, Etán, Tecoa, Bet-sur, Soco, Adulán, Ga, Maresa, Sib, Adoraín, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Entonces ya no pudo conquistar o retomar el control de la parte norte del país. Entonces se concentró en toda la parte sur, en todo lo que el territorio que abarcaba Judá y que abarcaba Benjamín. Ya esa es la parte donde él se concentró. Hizo ciudades fortificadas por si algún día algún ejército venía y entonces quería conquistarles. Entonces estas ciudades servían como un escudo alrededor de Jerusalén. No solamente eso, sino que también dice que reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes, versículo 11, y provisiones y vino y aceite. Dice: y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó pues en gran manera. Y Judá y Benjamín le estaban, ¿qué dice, hermanos? De una gran nación, de las 12 tribus, solamente le quedaron 2. Judá y Benjamín le estaban sujetos. Este es el trasfondo de toda esta historia. Aquí miramos a un rey que ha perdido la grandeza de su reino y ahora trata de consolidar por lo menos lo que le había quedado. Creo que lo hace en alguna manera bien, pero lo hace de una manera bien porque hizo algo que fue bueno, que fue necesario, que era indispensable para que las cosas se compusieran un poco o mejoraran definitivamente. Él hizo algo bueno. Vean lo que dice el versículo, hermanos, por favor, en el versículo número 17. Si ya lo tienen, díganme amén. Dice: así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón. Y luego dice: por 3 años, porque 3 años, ahí está la clave, anduvieron en el camino de David y de Salomón. 3 años. ¿Cómo es o cómo era el camino de David y de Salomón? Era el camino buscando a Dios, dependiendo en Dios, confiando en Dios. Entonces Roboam, cuando vio todo perdido, dijo: oh, yo recuerdo de mi abuelo y recuerdo de mi padre que todas las cosas fueron bien en el país cuando ellos buscaron a Dios y dependían de Dios.
y tenían confianza en Dios. Entonces podemos ver aquí a Roboam que por 3 años él empezó a buscar a Dios, puso a Dios en primer lugar, puso a Dios como la prioridad de su vida, puso a Dios como lo más importante para él, ¿verdad? Y nos dice la palabra del Señor allí que por esos 3 años que anduvieron en el camino de David y de Salomón, fue fortalecido en el reino de Judá y fue confirmado por rey Roboam sobre todo Judá. Ahora, qué importante, hermanos, la verdad es que cuando buscamos a Dios, eso marca la diferencia, hermanos. Cuando dependemos a Dios, eso marca la diferencia. Y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Y Roboam hizo lo correcto, y la gente a su alrededor hizo lo correcto, y los que estaban con él hicieron lo correcto. Vamos a ponernos en el camino de nuestro padre Salomón, en el camino de David. Vamos a ponernos, vamos a servir a Dios, vamos a buscar a Dios, vamos a ponernos en las manos de Dios. Y ellos fueron bendecidos, hermanos. Y no cabe duda que cuando uno hace lo que debe de hacer de acuerdo a la palabra de Dios, siempre va a tener a Dios de su lado. Siempre vas a tener a Dios de tu lado cuando tú haces lo que debes hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre. Y Roboam lo tuvo. No fue muy sabio, no fue muy prudente cuando siguió el consejo de los jóvenes en vez de seguir el consejo de los ancianos, pero ahora está haciendo aquí algo que es correcto. Pasaron 3 años. Nos dice, entonces la historia continúa y nos dice algo que pasó y que sucedió. Mientras estos 3 años ellos estaban buscando a Dios, las cosas fueron bien, estuvieron bien. Fueron bendecidos, fueron establecidos, fueron reconocidos, fueron prosperados, sirviendo a Dios, andando en el camino de Dios, buscando a Dios, queriendo agradar a Dios. Pero en el capítulo 12, versículo 1, allí empieza otra historia en la vida de Roboam y de su pueblo. Vean ustedes aquí, por favor, en el capítulo 12, versículo 1. Si ya lo tiene, dígame amén. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, vean ustedes qué pasó. Dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra, ¿qué dice, hermanos? Contra Jerusalén. Nota, 3 años buscando al Señor, 3 años. 3 años haciendo la voluntad de Dios. 3 años reconociendo a Dios como lo más importante para ellos. 3 años. Fueron bendecidos, fueron prosperados. Pero llegó un momento, hermanos, en que Roboam y el pueblo de Israel cometieron 3 errores. 3 errores muy graves y muy lamentables. 3 errores que costaría lo más precioso y lo más valioso. 3 errores. Nos dice en el versículo número 1 y versículo número 2, allí de Segundo de Crónicas, capítulo 12, nos habla sobre de esos 3 errores. ¿Cuáles son esos 3 errores? Vamos a ver 3 errores. Y queridos hermanos, quiero decirles que es muy común que hoy en día serían los mismos 3 errores que nosotros pudiéramos estar cometiendo o que pudiéramos hacer, estos 3 errores. Número 1, vean lo que dice en el versículo 1, dice, cuando Roboam había consolidado, ¿qué dice? El reino. Consolidó el reino. Él ya era rey y reconocido como rey. Ya el reino estaba fuerte, el reino estaba sólido, el reino estaba bien administrado, el reino estaba produciendo, el reino estaba prosperado. Y eso fue normal porque en los 3 años que hicieron lo correcto, Dios los llevó a ese punto. Pero una vez que fue consolidado el reino, cometió el primer error Roboam y también todo Israel con él. El primer error que él cometió es dejar de depender en Dios. Vamos a repetirlo. Primer error. ¿Cuál es el primer error? Dejar de depender en Dios.
Y esa falta de dependencia en Dios te lleva a precisamente a creer que ya no necesitas a Dios y que tú eres autosuficiente. Ya no necesitas a Dios, ya tenemos todo, el reino está bien, hay dinero en las arcas, tenemos buenos administradores, tenemos tantas buenas cosas, tenemos todo lo que necesitamos. Y Roboam dijo, bueno, ya estamos tan bien que ni siquiera a Dios necesitamos. Y Roboam cometió el error de dejar de depender en Dios, hermanos. Qué error tan más grave. ¿Qué error pudiéramos cometer todos los que estamos aquí, cada familia de los que estamos aquí, cada padre, cada madre, de creer que la podemos hacer por nosotros solos? Hermano, nosotros ni a la esquina llegamos si no es que con la ayuda de Dios. No podemos dejar de depender en Dios. No creas que es tu fuerza, no creas que es tu capacidad, no creas que es tu inteligencia, no creas que es tu gran entendimiento, no creas que son tus grandes habilidades. Es Dios, hermano, es Dios. Es Dios. Y Roboam creyó, oh, mira qué capaces somos, ya qué reino hemos consolidado, ¿verdad? Que cuántas cosas buenas tenemos, y ahora sí tenemos muchas cosas, ya ni siquiera necesitamos ya de Dios ni depender de Dios. Qué error tan más garrafal. Ahora nos dice el siguiente error que hizo Roboam. En el versículo número 1 dice que habían consolidado el reino creyéndose autosuficientes, dejando de depender en Dios, y dice, dejó la ley de Jehová. Qué error tan más grave. Este es un error muy, muy grave. Quiere decirle, hermanos, si algo sucede bueno, si algo va a pasar bueno en nuestras vidas, es por la bendita palabra de Dios. Hermanos, de nosotros no sale nada bueno. De nosotros no sale más que lo malo. Pero si algo bueno es por la bendita palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz. Tenemos la palabra profética más segura. Es la bendita palabra de Dios. Oh, hermanos, la verdad es que qué error cometió Roboam de decir, ya no necesitamos la palabra. Ya por 3 años leíamos la Biblia todos los días en casa, por 3 años leíamos la Biblia en el templo, por 3 años seguíamos lo que la palabra de Dios dice, pero ya no la necesitamos. Qué error tan más grave cometió Roboam. Creer que ya no necesitas la palabra de Dios es uno de los más grandes errores que como cristianos pudiéramos cometer. Y Roboam lo hizo. Dejó la ley de Jehová. Hizo a un lado la palabra de Dios. Lo que podemos ver en la Biblia, hermanos, cuando se ha hecho a un lado la palabra de Dios, se vive en una anarquía moral, en una anarquía espiritual, en una anarquía familiar, en una anarquía nacional. Ese tiempo lo vivimos en el libro de los Jueces, donde termina el libro diciendo, escúcheme, el libro de los Jueces termina diciendo, en aquellos días no había rey sobre Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso se llama anarquía. Cada quien hace lo que se le pega la gana. Pero hermanos, gloria a Dios, nosotros tenemos la palabra de Dios. La guía perfecta de parte de Dios que alumbra nuestra vida, ilumina nuestros hogares, ilumina nuestras familias, ilumina nuestros hijos, nos da entendimiento para saber lo que debemos de hacer, para saber la voluntad de Dios. Tenemos la palabra de Dios. No menosprecies la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar como principal en tu vida. Así como Roboam dejó de depender en Dios y se creyó tan autosuficiente, ahora comete el error de dejar la palabra de Dios. Ya no tiene la guía, ya no tiene dirección, ya no tiene para dónde ir, ya no tiene enseñanza de la palabra de Dios. Oh, hermanos, los libros de la ley se había dicho que los reyes deberían de tener una copia de la ley de Dios. Deberían tener en ellos para su lectura personal. Y se establecía que cada día el rey debería de leer la palabra de Dios. Cada día. Cada día ellos necesitaban la sabiduría de lo alto. ¿Y cómo vas a tener sabiduría sin la palabra de Dios? Pero Roboam cometió ese grave error. Como muchas veces nosotros estamos cometiendo ese grave error de que cerramos la palabra de Dios, estamos tan entretenidos en las redes sociales. Estamos atrapados en las redes sociales.
Estamos metidos en el mitote de allá, en el mitote de allá y en el mitote de otras partes, cuando deberíamos de estar en la bendita palabra de Dios. El diablo nos ha atrapado con las series de televisión. Ahí están las narcoseries, los pasatiempos, ¿verdad? Ahí están a veces los cristianos hasta altas horas de la noche desvelándose. Y el día domingo no quieren ni siquiera venir a la casa del Señor. Están todos desvelados. Llegan allí todos agotados, todos desvelados. El pastor dice, pues ¿qué les pasa? Y nomás están bosteciando. Parece que el león rugiente llegó por todas partes. Dejar la palabra de Dios, hacer un lado la palabra. Qué error tan más garrafal. Si algo nos va a dar, nos va a ayudar, si algo nos va a dar entendimiento de cómo se vive esta vida, de cómo podemos mejorar como personas, cómo podemos mejorar, cómo se pueden cambiar las cosas en nosotros, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, con nuestros hijos. Hermanos, eso es imposible sin la palabra de Dios. Necesitamos la palabra. Roboam dijo, no solamente dejo de depender en Dios, también quiero dejar la palabra de Dios, la ley de Jehová. Ya no me interesa. Recuerda lo que dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y cuando no está la ley de Dios, ¿tú te imaginas las almas entonces? Viven en una anarquía, haciendo cada quien lo que se le pega la gana. Por eso nuestros países están como están, porque han sacado la palabra de Dios. Nosotros no podemos en las escuelas públicas leer la palabra de Dios. Le decía al pastor, el misionero que pidió en la ciudad de León, Guanajuato, permiso para predicar en las escuelas públicas. Es imposible, porque por ley nadie puede entrar a predicar en una escuela pública, por ley, en México. Es imposible. Ahora, qué bueno que el pastor no se limitó, el misionero no se limitó, y pues está en la calle. Desde la calle hay que predicarle a la gente. Por supuesto, qué bueno, y eso es lo correcto, y así lo hizo, y así está bien, ¿verdad? Pero hermanos, y por eso estamos como estamos. Por eso hoy vemos tanto crimen ahora en las escuelas. Por eso hay tanto asesinato. Porque ya aquello que nos puede poner un freno, aquello que puede producir temor en nuestra vida, ya no está. ¿Qué error cometió Roboam? Primeramente, el error de dejar de depender en Dios y creerse autosuficiente. Segundo, el error de dejar la ley de Jehová. Y en tercer error, vean ustedes allí en el versículo número 2, nos dice la palabra del Señor. ¿Están ahí conmigo? Amén, hermanos. Lo curioso, aquí dice que dejaron la ley de Jehová y todo Israel con él también. Qué triste que no solamente el rey, sino todo el pueblo, toda la nación también dejó la ley de Jehová. Y luego nos dice el versículo 2, dice, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová. Qué tremendo, es el tercer error. Y como que va, pon mi atención, como que va así en cadena. Número 1, dejan de depender en Dios. Número 2, dejan la ley de Jehová. Dejas de depender de Dios, dejas la palabra de Dios. Y número 3, te empiezas a rebelar contra Dios. ¿Qué quiere decir eso? Empiezas a hacer lo contrario de lo que Dios te dice. Dejamos ahora de ser hijos obedientes y ahora nos convertimos en hijos rebeldes. Qué lamentable. Ahora escúchame por favor, ponme atención. Ya tenemos estos 3 errores. Hermanos, son 3 errores que nosotros pudiéramos estar cometiendo. Dejar de depender en Dios, creernos autosuficientes. Ya tenemos todo. No tenemos ninguna necesidad, decía la iglesia de la Odisea, ni de Dios, ni de Cristo. Somos ricos, ¿verdad? Lo tenemos todo. Al grado que tuvieron que decirle a Cristo, por favor, Cristo, salte. Y Cristo desde afuera tocaba la puerta de la iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Porque cómo ama el Señor Jesucristo su iglesia. Pudiéramos estar cometiendo los mismos errores de Roboam y que todo el pueblo lo hizo. Dejar de depender en Dios. Dejar la palabra de Dios. Y empezarnos a rebelar contra Dios. Empezar a vivir nosotros en una rebeldía contra Dios, contra la palabra de Dios. Y empezar a hacer cosas
que posiblemente jamás nos imaginábamos que pudiéramos estar haciendo. Pudiera llegar a situaciones que jamás pensábamos que íbamos a llegar, simplemente porque nos hemos convertido en rebeldes, desobedientes, rebeldes. Pero escúchame, yo pienso y creo que eso no pasó así. Y ese es el asunto que muchas veces no miramos, que la intervención de Dios, por así decirlo, en ajustarnos cuentas a nosotros. Pero no es porque Dios no quiera ajustarnos cuentas a nosotros, y no era porque Dios no quería ajustar cuentas con Roboam y su pueblo, sino que esperó el tiempo necesario, mostrando misericordia, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. 3 años buscaron a Jehová, les fue bien, establecieron bien el reino, fueron bendecidos, fueron prosperados. 3 años. Después de 3 años dijeron: vamos a dejar a Jehová. Vamos a dejar de depender en Dios. Vamos a dejar la ley de Dios. Vamos a rebelarnos contra Dios. Empezamos a rebelar contra Dios. 3 años. Escúchame, por favor. Yo creo que pasó un mes. Ya dejamos de confiar en Dios. Mira, no ha pasado nada. Las cosas siguen bien. No pasa nada. Ya dejamos la ley de Dios. Ya no tenemos ni culto familiar, ni leemos la Biblia en la casa. Ya ni vamos a la casa de Jehová. Ya, mira, no pasa nada, mira. No pasa nada. Pasó un mes. Empezamos a ser rebeldes contra Dios, desobedientes a Dios. Mira, no pasa nada. Mira, todavía hay comida. Mira, no pasa nada. Y así se fueron 3 meses. No pasa nada. 6 meses. Mira, todavía estamos bien. Y ya no necesitamos de Dios. Ya no necesitamos de la palabra de Dios. Ya no necesitamos ir a la casa de Jehová. Ya no necesitamos servir a Dios. Y mira, ahora hasta nuestras fiestecitas nos vamos. Ahora, mira, de cuántas películas nos perdimos. Ahora hasta el cine nos vamos. Mira. Pasaron 6 meses. Pasó 1 año. Y no pasó nada. Pero yo creo que era la misericordia de Dios a ver si reaccionaba Roboam y su pueblo. Y ellos creían que ya no iba a pasar nada y que así podían vivir. Y que no había problema seguir viviendo así, de esa manera, sin Dios, sin la palabra de Dios y rebelándose contra Dios. No hay ningún problema. Ellos pensaron así. 1 año y medio. No hay ninguna dificultad. No hay ningún problema. Todo sigue igual. Mira, tenemos buen trabajo, tenemos suficiente comida, pagamos todas nuestras cuentas. Mira, tenemos un buen vehículo, un buen carro, una buena camioneta. Tenemos camioneta, un pick-up para el trabajo, una camioneta para la familia. Mira, tenemos dinero en el banco, no pasa nada. No hay problema que hayamos dejado a Jehová. No hay ningún problema. Y así pasó 1 año y medio, pero espérate. Posiblemente llegó al punto de 1 año, 11 meses. Y ellos dijeron, como que estaban muy seguros, dijeron: no hay problema, no pasa nada. Pero cuando se cumplieron 5 años, vea usted allí versículo 2, que dice la palabra de Dios en el versículo 2, dice: y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto. ¿Contra qué dice, hermanos? Ay. Ellos creían que Dios estaba muy tranquilo y que no iba a intervenir en nada de esto y los iba a dejar ser. Pero no, querido hermano. Porque si somos hijos de Dios, Dios no nos va a dejar ir nomás así porque sí. Él va a ajustar cuentas con nosotros. Él va a ajustar cuentas con nosotros. Y así lo hizo con Roboam y su pueblo. Entonces le envió un enemigo, Sisac. Sisac, el rey de Egipto. Normalmente en la Biblia siempre se conoce Egipto como el mundo, se le relaciona con el mundo. Y por supuesto su rey se le puede relacionar con el diablo, con Satanás. Pues llegó allí hasta Jerusalén Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Pero no venía solo. Vean, hermanos, versículo número 3. Con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, suqueinos y etíopes, no tenía, ¿qué dice? Número. ¿Te acuerdas qué tremendo es esto?
O sea, un tremendo ejército ahora venía contra Jerusalén, contra Roboam. Él creía que no iba a pasar nada y que Dios pues ya Dios se había quedado simplemente pasivo y con las manos cruzadas y que Dios no iba a hacer nada. Pero todo lo contrario. Dios tenía su plan para despertar a Roboam y despertar a su pueblo, despertar a su nación. Nos dice la palabra de Dios que este Sisac, rey de Egipto, subió con todo este tremendo ejército. La gente que venía ni siquiera tenía un número. Esto habla de cientos de miles y cientos de miles de soldados enemigos que vinieron para tomar Jerusalén. Las ciudades fortificadas, recuerda que Roboam fortificó ciudades, un gran listado. ¿Qué pasó con las ciudades fortificadas? Vean por favor. Dice, y tomó las ciudades fortificadas, versículo 4, de Judá. Y llegó hasta ¿dónde, hermanos? Llegó hasta Jerusalén. Tomó las ciudades fortificadas y llegó hasta Jerusalén. Ahora el enemigo está a la puerta. El enemigo está acechando. Como la palabra de Dios dice que el león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. La presa que quería el enemigo eran los tesoros de la casa de Jehová. Y subió ya las ciudades fortificadas y las fortalezas, como nada las habían derribado, como nada las habían tomado, como nada. Era un tremendo ejército que venía con Sisac. Pulverizó las ciudades fortificadas, las hizo nada y llegó a la puerta de Jerusalén. Nos sigue diciendo la historia, hermanos, allí en el versículo número 5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros, ¿qué cosa, hermanos? Me habéis dejado. Y qué triste esta declaración. Y yo también, que dice, os he dejado. Hermanos, no hay cosa más lamentable en la vida de un creyente, un hijo de Dios, que la misma ausencia de Dios. Es como cuando Sansón estuvo jugando una vez y otra vez y otra vez, ¿verdad? Y la última vez dice que ni siquiera se había dado cuenta que Jehová se había apartado de él. Sansón, los filisteos, se levantó, dice, ahora sí voy a salir como salí las otras veces, pero ya no, porque Jehová se había, ¿qué dice? Apartado. Ahora este pueblo habían dejado a Dios, habían dejado de depender en Dios, dejaron la palabra de Dios, se rebelaron contra Dios. Roboam y su pueblo lo hicieron y ahora el enemigo estaba a la puerta de Jerusalén. Hasta allí llegó, permitieron que el enemigo llegara hasta la puerta de Jerusalén. Nos dice la palabra de Dios que todo eso era porque habían dejado al Señor. Y el Señor dice, yo también os he dejado en manos de Sisac. Versículo 6 dice, y los príncipes de Israel y el rey, ¿qué hicieron, hermanos? Se humillaron, hicieron algo bueno. Se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Hermanos, en otras palabras, reaccionaron a tiempo todavía, por si algo se pudiera librar, por si algo se pudiera rescatar. Se humillaron ante Dios y declararon, justo es Jehová. En realidad nosotros estuvimos jugando tanto, ¿verdad? Creíamos que no pasaba nada, creíamos que el enemigo nunca iba a llegar, que nos confiamos en las ciudades fortificadas, creíamos que teníamos todo para repeler toda guerra, ¿verdad? Todo enemigo que viniera, y ahora estamos aquí con el enemigo enfrente. Pero se humillaron a tiempo. Todavía algo se pudiera hacer. Todavía los daños iban a ser muy fuertes, muy significativos. Pero tuvieron una reacción correcta. Reaccionaron a tiempo. Roboam y sus príncipes y su pueblo. Versículo número 7 dice, y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado. Entonces dice Dios, no los ¿qué dice? Destruiré. Antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén
por mano de Sisac. ¿Sabes qué, hermano? Ya Dios había determinado acabar con el pueblo. Ya Dios había determinado, dice, yo de una vez voy a acabar con este pueblo que me ha dejado rebelde, que ha dejado de depender en mí, que ellos pudieron ver cómo yo los bendije, cómo yo los prosperé, cuando anduvieron en el camino de Salomón, en el camino de David, su padre, y ellos vieron todo eso cuando me buscaron y me sirvieron, cómo mi mano de poder estaba sobre de ellos. Ellos lo vieron y aún así dejaron de depender en mí, me dejaron a mí, se creyeron autosuficientes, aún así dejaron la ley de Dios, aún así viendo todo lo que yo había hecho por ellos, ¿verdad? Se rebelaron y empezaron a ser desobedientes y rebeldes, aún así, ¿verdad? Pero ahora se han humillado y ya Dios había determinado sentencia contra ellos y dice Dios, no derramaré mi ira contra Jerusalén, voy a pararme en esto. ¿Qué Dios tan más misericordioso tenemos, hermano? Por eso dice la palabra de Dios, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Dios está esperando a ver el momento en que reaccionemos antes de que sea demasiado tarde. A ver en qué momento vamos a reaccionar. Y a veces nos da tiempo medio año, nos da tiempo un año, nos da tiempo 2 años, el tiempo que Dios determine para que nos volvamos a Él humillados y le podamos volver a reconocer. Le volvamos a buscar y volvamos a servirle con todo nuestro corazón. Él nos da tiempo. ¿Qué Dios tan bueno tenemos? ¿Qué Dios tan misericordioso tenemos, hermanos? ¿Con cuánta misericordia nos trata el Señor? No merecemos la misericordia de Dios. Lento para la ira y grande en misericordia. Nos dice el versículo número 8. Dice, pero serán sus siervos. Los siervos de Sisac van a ser sus siervos. Para que sepan, para que aprendan la lección. Porque Dios siempre nos quiere enseñar grandes lecciones. Para que sepan lo que es servirme a mí. Una cosa es servirme a mí y ese es el resultado. Y luego dice, y que es servir a los reinos de las naciones y por supuesto otro es el resultado. Hermanos, no es lo mismo servir a Cristo que servir al mundo. No es lo mismo servir al Rey de Reyes y Señor de Señores que servir al diablo. No es lo mismo. Hay una gran diferencia, hermanos. Hay una gran diferencia. Y creo muchos de aquí pudiéramos constatarlo y probarlo, porque cuando servíamos al diablo, ¿cómo nos iba en la vida? Y ahora que servimos a Cristo es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, nos dice, y ahí donde vamos a llegar, subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, entró a la ciudad y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó. Y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Eran unos escudos hermosos de oro que los tomaban los soldados y que los ponían como una guardia cuando el rey pasaba de su casa hacia la casa de Jehová. Y el rey iba a servir a Dios y los soldados salían. Y se ponían allí como una guardia de honor mientras el rey pasaba con esos escudos de oro majestuosos. Todo se lo llevó. Sisac todo se lo llevó. Todo lo valioso, todo lo significativo. Los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey, los escudos de oro, todo se lo llevó Sisac. Ahora ponme atención, por favor. Ponme atención. Sisac, como dijimos, el rey de Egipto es un tipo del diablo. El diablo anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Por supuesto que los primeros que atrapa son los cristianos descuidados. Son los cristianos desprotegidos. Son los cristianos autosuficientes, que se creen que ya todo lo pueden. Son los cristianos que ya no cuidan su vida espiritual, que dejan la palabra de Dios, que están metidos en las redes sociales o en las series de televisión. Están entretenidos con el Dios de este siglo que se llama diversión o entretenimiento. Y ahí están. Ellos piensan que el diablo no va a llegar, pero el diablo anda en busca de los tesoros de la casa de Jehová. El diablo
viene con todo por los tesoros de la casa de Jehová. Él sabe lo que representan los tesoros de la casa de Jehová. Él sabe lo que son los tesoros de la casa de Jehová. Él lo sabe perfectamente y por eso le importan, por eso le interesan llevarse los tesoros de la casa de Jehová. Y hermanos, quiero decirles en esta noche que eso no ha cambiado. Es la oración del doctor Jahaz, lo leíamos con el pastor Andy Gómez, que tus ojos estén puestos sobre esta casa. Y en esta casa están los tesoros de la casa de Jehová. Les voy a decir, hermanos, por favor, escúchenme por favor. Particularmente, les voy a decir, aquí están los tesoros de la casa de Jehová. Aquí están. Ven, hijo. Ven, hijo. Préstame tu niño, hermano. Ven, hija. Ven, hija. Ven, hija. Ven, préstame tu niño. Ven, vengan. Súbanse conmigo. ¿Tenemos algún niño más? ¿Alguna niña más que quiere venir aquí conmigo? Ven, princesa. Ven, princesa. Súbanse aquí arriba. Súbanse aquí. Ven. Vengan. Sí, hijo. Vente. Pásale. No sé si hay algún niño más. Aquí tenemos otro más. Miren, hermanos, qué lindos son. Miren qué hermosos son. Son los tesoros de la casa de Jehová. Son los tesoros de la casa de Dios. Y el diablo no está contento que ellos sean enseñados. Yo pasé por todas las clases y ahí estaban sentados, ahí estaban aprendiendo la palabra de Dios, ahí estaban cantándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. El diablo no quiere que ellos, que representan la siguiente generación después de nosotros, que sirvamos a Dios. El diablo los quiere robar, se los quiere llevar al mundo, quiere acabar con ellos, hermanos. Y si nosotros como padres cometemos los mismos errores de dejar de depender en Dios, de dejar de la palabra de Dios y empezamos a rebelarnos contra Dios, hermanos, los tesoros de la casa de Jehová quedan a merced de Satanás, quedan a merced del diablo. No, hermanos, nosotros tenemos que seguir con nuestro Dios, tenemos que seguir dependiendo en Dios, hermanos. Queremos ver a nuestros hijos en el camino del Señor. ¿A quién le gustaría que estos niños crecieran y verlos perdidos, verlos drogadictos, verlos alcohólicos, verlos un desastre de sus vidas, con tatuajes por todas partes? No, nadie deberíamos de querer eso, hermanos. Son los tesoros de la casa de Jehová, hermanos. Tenemos que amarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos, tenemos que enseñarlos, tenemos que educarlos, hermanos. Son los tesoros de la casa de Dios. Hermanos, escúchame muy bien. Ellos representan el hecho de que esta iglesia pueda seguir subsistiendo en una siguiente generación. Si el diablo se los lleva, ¿qué va a hacer de esta iglesia? Hermanos, yo estaba leyendo. En este país de Estados Unidos, miles de iglesias son cerradas. Se van acabando. El diablo, si atrapa, viene por los niños, viene por los jóvenes, viene por los adolescentes, se los lleva al mundo. Y van quedando las personas mayores, los viejitos, se van muriendo, se va acabando la iglesia hasta que se acaba completamente. Se muere el último y se acaba. ¿Y dónde están? ¿Dónde están la siguiente? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los tesoros de la casa de Jehová? Allá en el estadio de fútbol. Allá en las pachangas, en las fiestas con Luis Miguel. Allá en los conciertos del mundo del diablo, bailando. ¿Cómo se llama esa? Fue a la Ciudad de México. Taylor Swift. Yo no sé ni quién sea ese individuo, pero es de aquí. No, hombre, causó un revuelo. Los muchachos pagaban hasta 20,000 pesos por meter. Se colgaban de cualquier lugar para ver a esa persona. Atrapados, cautivados por Sisac, por el diablo, por Satanás. Atrapados. Y hermanos, dígame si no vale la pena cuidar de los tesoros de la casa de Jehová. Vale la pena estar con ellos día y noche. Vale la pena enseñarles la palabra. No dejes la palabra de Dios, hermano. No dejes la palabra del Señor. No saques la palabra de Dios de tu casa, de tu hogar.
Tenemos que hacer esfuerzo y sacrificio para que nuestros hijos no vayan a la escuela pública, sino que vayan a la escuela cristiana, hermano. Esfuérzate. Deja de tener esa mentalidad retrógrada de decir: es que no puedes, es que no me alcanza. Pues ponte a trabajar más. No, por eso no vinimos a este país. Hay que chambearle para producir recursos para poder pagar escuela cristiana. Nuestros hijos crezcan como un tesoro especial para Dios. Ellos representan la descendencia para Dios. La descendencia para Dios en la Biblia representa un pueblo que invoca el nombre del Señor. Ellos son ese pueblo y me gozo ahorita que cantaron aquí algunos de ellos. Qué bendición. En la mañana yo los pasamos, Pastor Andy Gómez me llevó por todas las clases. Ahí estaban sentaditos, ahí estaban escuchando palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nuestros hijos. Son nuestros tesoros. No podemos fallar, hermanos. No podemos fallar. El diablo los quiere. Él es un ser inmisericordia. No tiene misericordia. El Satanás no tiene piedad. Él va a agarrar a cualquiera de nuestros hijos si se los damos nosotros y lo va a hacer pedazos. Es triste. Un pastor anciano, un día yo era un pastor joven y estábamos visitando y yo lo encontré, ese pastor anciano, y me vio joven cuando era joven. Y me dice: hermano pastor, hermano pastor, ¿te puedo pedir algo? Me dice: ora por mi hijo. Mi hijo desde niño creció en la iglesia, aprendió a tocar la guitarra, luego le cantaba a Dios, tenía un corazón para Dios, pero algo lo atrapó en el mundo. Y es triste decirlo, pastor, me dijo, pero ahora mi hijo toca en una cantina y no toca música de Dios, sino pura música para el diablo. Y él llorando me lo decía, con lágrimas: ora por mi hijo, pastor, ora por mi hijo. Oh, hermanos, no podemos jugar con estas cosas. No podemos llegar al punto de decir: yo puedo vivir como sea, que al cabo que no pasa nada, porque sí va a pasar. Porque estos niños van a crecer. Y si nos ven a nosotros con una vida doble, con una vida falsa, con una vida hipócrita, que somos una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa, cuidado, hermanos. Cuidado. ¿Cuál es el ejemplo que están viendo en nosotros? Vale la pena, hermanos, cuidar de ellos, amarlos a ellos, proveerle a ellos, suplirle a ellos, darles el ambiente cristiano que ellos merecen como hijos de Dios y tesoros de la casa de Jehová. ¡Qué bendición! Son nuestros niños. El diablo los quiere. No vamos a permitirlo. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, confiando en Dios, dependiendo en Dios, acuérdate, agarrados de la bendita palabra de Dios y siendo obedientes a lo que Dios nos dice en su palabra. No cometamos el error de Roboán y su pueblo, porque Sisá vino y se llevó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, y aún hasta los escudos de oro que Salomón había hecho, todo se lo llevó. No permitamos que el diablo nos robe ni siquiera uno. Vamos a amarlos, vamos a cuidarlos. Son los tesoros de la casa de Dios, de Jehová. Vamos a orar. Gracias, hijos. Gracias, gracias. Un aplauso para los niños, por favor. Qué lindos, qué hermosos. Vente por acá, allí. Ya uno se me venía queriendo predicar. Todo cerrado, toda cabeza inclinada. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Ha sido una bendición estar aquí esta tarde. Yo espero que tu palabra haya llegado a nuestras vidas y nos ayudes. Si hay algo que no estamos haciendo bien, si hay algún error que estamos cometiendo, oh Señor, por favor ayúdanos. Te necesitamos. Ayúdanos a cuidar de los tesoros de la casa de Jehová. Ayúdanos a ser padres que dependamos en ti, confiemos en ti. Ayúdanos a ser padres que nunca dejemos tu ley, nunca dejemos tu palabra. Ayúdanos a ser padres obedientes, que seamos un ejemplo a nuestros hijos, un modelo a seguir. Ayúdanos, Señor. En tus manos nos ponemos.
Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, así en esta noche, esta tarde noche. ¿Cuántos podrían decir en esta noche: oh pastor, yo voy a cuidar los tesoros de la casa de Jehová? Yo no voy a permitir que el enemigo venga, que el diablo venga y se los lleve. Yo no voy a cometer esos errores. Me voy a agarrar de Dios y de su mano. Voy a agarrarme de su palabra y voy a vivir una vida en obediencia a Dios. ¿Cuántos aquí en esta noche pueden decir: pastor, Dios me habló a mí? A ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. Dios te bendiga por toda la casa. Qué bendición, Dios te bendiga. ¿Por qué no tomas, hermano? Yo te invito, ¿por qué no tomas tu esposa y tus niños si los tienes aquí? Y vienes al altar en esta noche y te consagras con ellos. Mi hermano, ven con tu esposa, ven con tus hijos. Ven. Si puedes doblar tu rodilla o de pie hacer un círculo, ven en esta noche. Ven en esta noche. Ven a consagrar tu familia, ven a consagrar tus hijos. Ven a pedirle a Dios que te ayude para tener sabiduría, para guiar a tus hijos, para enseñar, para educar a tus hijos. Ven antes de que sea demasiado tarde. Ven en esta noche. ¿Quién más? Están viniendo, otros vienen, más están viniendo. Pásale, acércate. Júntate con tu familia. Mi hermano, agarra a tu esposa, agarra a tus hijos. Tómales la mano, abrázalos. Ponlos en las manos de Dios. Ora por ellos. Si hubiera uno de tus hijos, que sería lo más triste, si hubiera alguno de tus hijos o de tus hijas que ahora ya no están en el camino de Dios, han sido engañados, han sido atrapados por Sisac, por el diablo, ven en esta noche para orar por él. Ven en esta noche para orar por ella y pedirle: Dios, acuérdate de mi hijo, acuérdate de mi hija. Ven en esta noche y ponlo en las manos de Dios. Dios es el que hace volver el corazón de los hijos a los padres. Y Dios es el que hace volver el corazón de los hijos a Dios. Él es el único que puede trabajar en cada corazón. Puede ser que tú tengas ese hijo o hija pródigo o pródiga que se ha ido de casa, que ahora está viviendo perdidamente. Tú ven a ponerlo en las manos de Dios y espera que Dios va a obrar en su vida de él. Sigue orando. Gracias, Dios, por todo lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Ayúdanos.